Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Vengo de Radio Monóvar, como siempre los martes, por eso empiezo un poco más tarde. Empiezo a menos cuarto porque si no se me vuelve una locura llegar a tiempo. Siempre quiero llegar a y media, pero imposible. Así que a partir de ahora los martes va a ser a menos cuarto. Porque no me da la vida. Así que así lo vamos a dejar. Desde menos cuarto hasta menos cuarto otra vez. ¿Ok? Así que vamos a empezar de nuevo a hablar de psicología. Hola, Yuhandiz, otra vez. Hola a los que llegáis nuevos. Salud Ríos, María del Pilar, Maricielo, buenos días. Vengo con la lengua fuera, como todos los martes. A ver, que pongamos esto. Ahí está. Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos. Cuando queráis empezar alguna pregunta. Hola Ariel. Yo quería hablar, el otro día me preguntaron y no nos dio tiempo a hablar mucho del tema de los nootrópicos. No sé qué pensáis vosotros de esos fármacos que se utilizan para estudiar. A ver si alguien lo ha experimentado o le ha pasado alguna vez algo. Gracias, Yuhandiz. A ver si alguien nos cuenta alguna experiencia con los nootrópicos. Es que me preguntaron hace poco una mujer que me hablaba para su hijo, para la posibilidad de utilizar estos fármacos para mejorar el estudio. Que parece ser que mejora, bueno, que mejora la capacidad de concentración. No nos dio tiempo, como digo, a hablar mucho de eso, pero bueno, parece ser que tiene cierta eficacia. Pero vosotros lo recomendaríais, es decir, con tal de que el niño mejore en su capacidad de concentración y por lo tanto mejore su nota, ¿le daríais fármacos? Al igual que se le dan fármacos a un niño con TDAH para que, bueno, pues para que se le reduzcan los síntomas de hiperactividad sobre todo, o aumente un poquito la atención. Bueno, es un caso, el TDAH clínico, que requiere de ayuda, ¿no? O no necesariamente clínico, pero al menos requiere de una ayuda y con ese diagnóstico, no siempre, pero bueno, vamos a considerar la posibilidad de que los fármacos en algunos casos ayudan en los casos más graves, no en todos. Pero claro, y un niño que no tiene ningún problema, un niño normotípico que se le sugiera utilizar un nootrópico para estudiar, ¿lo aconsejaríais? Yo diría que no, ¿eh? ¿Estáis, ¿Estaríais dispuestos a dar un fármaco solo para que estudie y apruebe? ¿Valdría la pena? Porque yo a veces me pregunto eso, ¿no? Si valdría la pena realmente. Probablemente no, porque si necesita, no, ¿verdad, Ariel? Si necesita un fármaco para aprobar un examen o aprobar varios exámenes de forma sistemática, buenos días, yo casi que no, preferiría que no aprobase, sinceramente. Claro, y menos un niño, ¿no? Mirella, hola, hola Mirella, Casal. Yo casi que preferiría que no aprobase, que se dedicase a otra cosa. Quizás sería un maestro en otras materias, pero el estudio no se le da bien. Pero hacerle dependiente de aprobar solo a causa de un fármaco, no sé, no lo veo yo eso muy, ni siquiera moral, ¿no? No hay que suministrar fármacos, y lo digo por experiencia propia. Bueno, al menos no cuando no sean necesarios. Hay algunos casos en los que sí, en los que se necesita, como por ejemplo trastornos bipolares, esquizofrenia, se necesitan fármacos y ya está, no hay ninguna duda, ¿no? Pero claro, hacerlo con una persona, un niño que no tiene ningún problema, que solo le falta, como nos decía por aquí, a ver, un momento, a ver que no se me vayan los comentarios. Claro, nos decía Mirella que lo que tiene que hacer el niño es esforzarse y ejercitar su cerebro. Que no aprueba, tiene que esforzarse más, tiene que estudiar más, y ya no solo esforzarse de una manera ineficiente, que es probablemente lo que le pasaba a este niño. No lo hacía de forma eficiente y necesitaba quizá aprender técnicas de estudio más eficientes o pues técnicas que le aconsejé, de mnemotécnicas, que funcionan muy bien, pero claro, no es lo mismo. Y si el niño no vale para estudiar, pues nada, que apruebe lo mínimo y poco más, ¿no? A ver, yo padezco ansiedad desde niña y sinceramente lo único que me ha funcionado es hacer ejercicio. Pues sí, el otro día hablamos de eso, Zulema, y es así, es que muchas veces funciona. Y lo cierto es que no existe
la efectividad para todos por igual. A lo mejor a ti te funciona el ejercicio y puedes llegar a pensar, bueno, pues esto es generalizable o exportable a los demás. Pero luego viene otra persona con ansiedad que hace ejercicio y hace ejercicio y no le va bien. Y eso sucede, porque no hay un manual de qué es lo que le funciona a todo el mundo por igual. Pero en algunos casos a ti te ocurre y a ti te ha ocurrido y ocurre pues que funciona por determinadas causas. A ti te ha funcionado porque quizá pues partías de una base en la que anteriormente habías hecho ejercicio y como que reconectas con eso, no lo sé, pero en cualquier caso es así. A unos le funciona y a otros no. A ver, por ejemplo, mira, Yuhandis fui medicada sin justa causa y los efectos secundarios fueron malos. Y pasa mucho eso, ¿eh? A ver, libro que recomiendes para la fobia a volar en avión. Como he dicho más de una vez, Laura, no recomiendo libros que no he leído. Claro, yo no leo libros para los que no son psicólogos porque leo libros de texto, sobre todo. Y cuando leo, pues otra cosa, leo al final novelas. Entonces no leo libros de psicólogos escritos para personas que no son psicólogos. Entonces, a ver, yo sí te recomiendo alguna cosa para el tema de la fobia a volar. En cualquier caso, cualquier tipo de fobia se trabaja de la misma forma. En aquella forma de tanto de los síntomas físicos de gestionar la ansiedad con relajación, mindfulness, etcétera, como de los propios pensamientos de contradecir de forma lógica aquellos miedos irracionales de tipo este avión con este movimiento, esta turbulencia, va a hacer que se caiga el avión o incluso estando en tierra, que tengas miedo a tener un accidente y que puedas combatir esos pensamientos con pensamientos racionales de tipo no es probable, cuántos accidentes de avión hay, si hay turbulencias es lo más normal del mundo porque es sencillamente el aire que choca contra el ala, etcétera, ¿no? Y el ala no se partirá jamás por mucho que haya viento, etcétera. Y después la segunda fase para las fobias es la fase de exposición, que en el caso del miedo a volar, la exposición me refiero a lanzarte de cabeza a aquello que te da miedo. Si es una fobia pues a un animal, te puedes acercar a un animal, pero no te puedes ir de avión en avión todos los días porque vale un dinero. Pero sí se suele utilizar, y para esto es muy interesante, la realidad virtual. Que puedas, mediante la realidad virtual, acercarte con esa seguridad que ofrece a esa experiencia y exponerte a ello, ¿vale? Te aconsejo que pruebes eso. A ver, ayer quedamos en que podía fingir una enfermedad mental. ¿Qué puede hacer para desmentirla? Es Maricielo, es M. Cielo. No sé si es Maricielo, no sé por qué me viene. Vale, es M. Cielo. ¿Qué puede hacer para desmentirla? Claro, como decía, dependiendo de cuál es la necesidad de desmentirla. En principio no se va a cuestionar lo que dice el paciente, solo a no ser que haya realmente un perjuicio en la otra parte y la otra parte solicite un informe, por ejemplo, sobre la credibilidad del testimonio. Si eso sucede, tiene una gran efectividad, pero es un trabajo duro, ¿eh? Hablamos de analizar, de hacer vídeos de la persona diciendo cosas que es interrogada por el especialista, ¿vale? Y no solo interrogada, sino luego después el vídeo analizado fotograma a fotograma para ver cómo responde a nivel facial, a nivel corporal, etcétera. Y de ahí se saca un informe sobre esa credibilidad con una eficacia bastante buena. Por eso digo que dependiendo de cuál es el grado de afectación para la persona, que estará dispuesta o no a pagar ese dinero para desmentir eso, ¿no? La sanidad pública no lo hace, en absoluto. Sencillamente lo que tú le digas. Porque no tiene formas. Ahora, se puede hacer test, se puede hacer. Los test sí funcionan muy bien para detectar mentiras, porque hacen escalas y tienen su método, que es de la psicometría que hablamos el otro día. Y tienen sus métodos para detectar incongruencias, digamos, en respuestas. A ver, la mayoría de niños que me llegan al despacho son niños que suspenden, pero no estudian, claro. Mireia, eso es. Habrá que ver en este caso, ¿no? Alguien te dice, el niño no aprueba, vamos a darle nootrópicos. Bueno, habrá que ver entonces cuál es el problema. El problema es que no tiene la capacidad suficiente o es que no se está esforzando, que no hay motivación, que tiene como una actitud negativa hacia el estudio. Bueno, pues teniendo en cuenta este diagnóstico, entre comillas, de cuál es el problema, la causa del problema, pues vamos a buscar una solución que no pase digamos, el aplicar unas sustancias que además yo no lo sé, ¿eh? No lo sé seguro porque tendría que investigarlo, pero yo considero que podría, y en algunos casos seguro que sucede, producir dependencia. Todo fármaco que aumente los niveles de dopamina, es decir, producirá un cierto placer, van a ser potencialmente adictivos, con lo cual no parece muy recomendable, ¿no?
como ocurre con anfetaminas, con otro tipo de fármacos. A ver, esos niños no aprenden sin ayuda adulta, con paciencia, cariño y amor, así es, Elena. Eso siempre, ¿no? Con cariño y paciencia y amor aprende cualquier niño. Y yo que trabajo con niños en un despacho, algunos con problemas del neurodesarrollo, dislexia, TDAH, es maravilloso cuando los atiendes en ese contexto. Claro, cosa que a lo mejor en un colegio no siempre se puede hacer, porque son muchos niños, algunos incluso con diferentes problemas. Eso ocurre y entiendo que en una clase es más difícil que en un despacho donde está un niño y un terapeuta, por ejemplo. Es más fácil ahí. Pero sí que es cierto que profesores con mayor empatía, mayor capacidad de conectar con el alumno, va a ser, aunque tengas 20 alumnos, desde luego va a favorecer esa condición de que todos tengan por lo menos la actitud de estudiar. Eso desde luego, ¿eh? ¿Qué recomiendas para un adulto que cree que tiene TDAH? Porque no tiene el diagnóstico, ¿verdad, Hugo? No tienes el diagnóstico, no sé si hablas de ti o de otro, pero el TDAH en adultos no diagnosticados, al final lo que detecta son síntomas. Y dime una cosa, lo que detectas, Hugo, porque suele pasar así, con este patrón, no sé, confírmamelo si es así. Normalmente los niños son mucho más H, mucho más tipo 2, mucho más hiperactivos, impulsivos, y normalmente con la edad, conforme va el área prefrontal del cerebro menos desarrollada y menos activa dopaminérgicamente, va desarrollándose con el tiempo, con la edad, normalmente van tendiendo más a lo otro, menos hiperactivos y más inatentos. No es que sean más inatentos, sino que como la hiperactividad ha bajado, solo permanece la falta de atención. Entonces ya el niño o el adulto se controla más los movimientos, tiene más desarrollada la capacidad de gestionar el área motora, pero la inatención sigue igual, claro. Entonces yo recomiendo que trabaje la atención mediante juegos. Juegos de atención. Eso es lo que recomiendo, que además que pueda ser medido, que pueda ser progresivo, de tipo, pues esas tarjetitas en las que, por ejemplo, hay diferentes, no sé, frutas y de repente, no la máquina traga perras, evidentemente, sino que aquí hay una pera, después abres otra aquí, hay una manzana y tienes que ir haciendo parejas, juegos que te permitan de forma sistemática ir mejorando tu capacidad de prestar atención y tu capacidad de memorización en la memoria que llamamos de trabajo, ¿vale? Que está muy asociada a la atención. Eso te recomiendo, Hugo. Porque al final tengas o no diagnóstico, mejora la atención con trabajo, ¿vale? Los nootrópicos para un adulto con sintomatología de TDAH está bien, ¿ves? Por ejemplo, si al final te aumentan los niveles de dopamina que son bajos en el TDAH, bueno, pues sí parecen interesantes. Mireia, por eso digo que al final tampoco se trata de ir en contra de los fármacos, pero en determinados casos, claro, ¿por qué no? Sí parece interesante, pero todo atendiendo siempre a cuál es el problema que tienes, ¿no? Votar a esta izquierda podría ser promovido por alguna tara mental. Una noche en... Ah, me suena una noche... Ya has estado aquí, ¿verdad? Has estado aquí por aquí. Claro, partimos de la base de creencias que tú tienes ya preestablecidas, de que la izquierda pues es negativa y ahora está gobernando la izquierda. Pasa exactamente lo contrario. Cuando gobierna la derecha y tú estás en el otro puesto, de repente piensas eso, ¿no? Ese tipo de taras mentales en la población que les vota. Es que no es tan sencillo. Es que, claro, hemos hablado de que la verdad que tú crees tener sobre la política realmente no es la verdad absoluta. Tampoco lo es la del lado contrario. Pero uno acaba creyéndoselo porque ve evidencias, pero es que también ve evidencias los otros. Si hablamos en términos económicos, vemos que la de derecha no es que mienta, no es que diga lo que queremos nosotros es mejorar la capacidad del empresario para generar empleo, etcétera. Bueno, no está intentando manipular o hacer daño a la población para mejorar la empresa. No, no, es que sencillamente consideran que es lo mejor. Que están equivocados o no es la valoración del contrario. Y lo mismo desde la izquierda, que quiere promover la capacidad del trabajador, de sus derechos como trabajador, que está por encima de la, digamos, la intención explotadora del empresario, etcétera. Todo eso tampoco es que sea la verdad absoluta, ni es mentira absoluta, solo es la interpretación desde un lado ideológico que se hace sobre algo. Pero es ideología, la ideología siempre está cargada de sesgos en la atención y en la memoria, sesgos que nos hacen razonar de forma no lógica, es así.
Cuando sales de una ideología es cuando puedes ser racional sobre los datos que estás viendo. Analizas de forma objetiva los datos sin considerar cargas ideológicas. Eso es otra historia. Pero bueno, meternos en política tampoco es el objetivo de esto. Hablamos sobre todo de psicología y cómo los pensamientos y las creencias y las ideologías influyen en la psicología y por tanto en la conducta de la gente. A ver, ¿qué hacer para cambiar el hábito de la queja? Porque en casa... Ay, espérate que se me ha ido. Segundo, que se me ha ido la pregunta. Ay, espérate que se me ha ido. Se me ha ido. Muchas gracias, cocinero, por esa rosa. A ver, que se me ha quedado la pregunta por aquí. Espérate. A ver. No quiero que se me vaya. Aquí, vale, la tengo. ¿Qué hacer para cambiar el hábito de la queja? Porque en casa se dejan las cosas por medio. Qué interesante. Yo se lo digo siempre a mi hija Ariel. Siempre le digo eso. Digo, vamos a salir de la queja. ¿Ok? Vamos a salir de la queja. Vamos a proponer soluciones. Esa es la frase más repetida en mi casa. Porque si está con la queja de, ay, es que... Salimos de la queja sin enfadarme yo, ¿eh? Sin enfadarme yo. Salimos de la queja. Ahora, ya hemos salido de la queja. Ok, venga, ¿qué proponemos para solucionar esto? Es una frase que te recomiendo que instales en esa relación con la familia, ¿vale? Como una forma de centrarnos en objetivos y no tanto en la emoción que es la queja al final, ¿no? En desahogarme de esa rabia que me supone la experiencia y tengo que desahogarme haciendo esa queja y venga a decir, a soltar cosas con tal de desahogarme. Utiliza esa frase, ¿vale? A ver qué tal te va. A ver, es normal no querer estar juntos a la persona que no sea... A ver. Es normal no querer estar juntos a la persona que no sea... Espérate, que no estoy entendiendo la pregunta, un momento. A ver, un momento, vale. Es normal no querer estar juntos a la persona que no se ama. A ver, reformúlame la pregunta porque no me entra, ¿eh? Debe faltarme café, seguramente. Otra cosa es saber por qué no es capaz de estudiar. Vale, sí. Sí, eso es. Mireia, hay que buscar las causas del problema, digamos que al cual se le ha atribuido la solución farmacológica. Habrá que ver la causa primigenia con tal de cambiar algo que funcione mejor, o que sea más ético quizá, ¿no? A ver, tengo 58 años, llevo 2 años en terapia psiquiátrica y psicológica. ¿Y qué tal, Elena? ¿Cómo te va? Aparece la señal y se me olvida lo que quiero conseguir. ¿Aparece la señal? A ver, esto creo que es Ariel, es de... Aparecer... vale, por lo de la queja. A ver, aparece la señal y se me olvida lo que quiero conseguir. Eso no lo he entendido. Puede tener alguna dificultad de aprendizaje sin diagnosticar. Sí, o eso, o quizá ni siquiera una capacidad, o sea, un problema de aprendizaje, dislexia o discalculia, hay tantas. Quizás sencillamente es que eso, que no quiere estudiar, que como no quiere estudiar, no estudia, y si no estudia, pues no, desde luego no va a aprobar los exámenes. Y en cualquier caso, eso, lo que tú dices, habrá que ver dónde está el problema, explorar cuál es el problema, porque seguramente lo hay y tiene soluciones. Sencillamente, si no se le da bien memorizar y le cuelas una técnica de memorización, ya está, ya tienes el problema resuelto. Mi hija tiene 8 años y se sabe las tablas de multiplicar enteras. No porque sea súper inteligente, ni porque lo sea yo en absoluto, solo porque con una técnica pues ha aprendido a hacerlo, sencillamente. Y ya está. Es decir, si tuviera... Y por cierto, lo digo porque los niños que yo trabajo en la consulta con dislexia es un problemón, ¿eh? Las tablas de multiplicar. Pues han aprendido las tablas de la misma forma. Niñas de 7 años. Bueno, ahí tengo dos con 6. Sí, con 6 años. Tienen 6 años y saben las tablas de multiplicar. Con una técnica. Es decir, ya tienes el problema resuelto. Le cuesta muchísimo aprenderlas. Utilizas una técnica que te permita memorizarlas, que te dé facilidad visual para memorizar algo y ya está, tenga el problema que tenga. Con lo cual no haría falta, por ejemplo, tomar un fármaco para concentrarse mejor y hacer las tablas, ¿no? O aprender las tablas. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, gracias. Yo misma. A ver, ¿cómo se llama una persona que te deja hablar, que te deja de hablar sin haberle hecho nada? Bueno, a la persona o el acto, ¿no? Que sería el ghosting, ¿no? A la persona que te deja de hablar sin haberle hecho nada. No sé si tiene un nombre, pero bueno, el acto es el ghosting, ¿no? Y es un poco, sí, un poco molesto, entiendo, ¿no?
Porque, claro, tú quieres algún tipo de relación con la persona y de repente, pues se huye, ¿no? Quizás sería, si buscas el término, es probable que sea, aunque nunca hay que buscar trastornos en la conducta de los demás, ¿eh? Porque no es así. Después de la vida real no es tan así, porque todos los trastornos diagnósticos, todos los criterios diagnósticos son complejos, incluye muchos criterios y no sería tan sencillo. Pero quizás sea aquel concepto de la personalidad que le llaman el trastorno evitativo de la personalidad. Creo que podría encuadrar en eso que me dices. Pero bueno, eso sería el caso clínico y como un trastorno, ¿vale? A ver, me controlo mucho, pero la atención es mala. Me despisto con un pájaro. Sí, por ejemplo, Hugo, mira, algo que funciona muy bien para la memoria, que de verdad parece obvio, pero funciona muy bien. Apúntatelo todo, todo. En el Google Calendar te apuntas todo porque llegas al punto de memoria en el que eres tan capaz de memorizar las cosas como una persona que es súper capaz por naturaleza de prestar atención y de memorizar, solo porque lo has apuntado. De repente eres el mejor porque lo tienes todo apuntado y lo tienes que apuntar en el momento en el que tienes algo en la mente y no después, no pensar, bueno, luego lo apunto. No, no, estás con algo en la mente y ahora lo apunto en el Google para luego revisarlo mañana, qué es lo que tengo, etcétera. Bueno, pues es una pequeña solución para un gran problema que es se me olvida todo o no presto atención, claro, porque si no prestas atención también te olvidas de las cosas. Bueno, pues son pequeñas soluciones, ¿vale? Y el tema de practicar la atención, ¿eh? Te recomiendo también el mindfulness, ¿eh? Funciona muy bien para la atención. A ver, 58 años, tratamiento psiquiátrico y psicológico, pero ya como última opción. A ver, cuéntanos algo. Es que no nos has contado mucho, ¿no, Elena? ¿O estás escribiendo? A ver si nos escribe algo más. Ya como última opción, Elena, porque llevas sufriendo tiempo, con 58 años, pues es decir, has ido ahora a tratamiento hace 2 años, con 56. Has aguantado mucho con malestar, ¿eh? Es algo común, sí. Buenos días, muy interesante su contenido, gracias. Soy maestra de pedagogía terapéutica. Qué bien, Patri. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia con niños? ¿Trabajas con dislexia, supongo? No con dislexia, con niños con dislexia, que hay que poner el nombre de su sitio. Es normal sentir que un estado de ánimo se sobreponga y se pierda por el momento la empatía. A ver, Lolita, es normal sentir un estado de ánimo que un estado de ánimo se sobreponga. Bueno, que se pierda la empatía por un momento, a ver, eso es completamente normal. Tú te enfadas con una persona y ya estás perdiendo la empatía, solo porque te has enfadado con ella. Si eso se conjuga en un estado de ánimo, ya no una emoción particular, de irritabilidad o de odio, pues la empatía la has perdido completamente. ¿Eso te hace ser poco empático? No. Es un estado emocional. No eres poco empático. No ha cambiado tu estado de la personalidad estable, que es ese rango que hablamos el otro día de psicoticismo, es empatía o afectividad, que es como se llama. Tú estás en este estado, si tú eres empático de por sí, tú lo eres y eso no cambia por mucho que te enfades. Solo que puntualmente te enfadas, como dices, se sobrepone el estado de ánimo a tu personalidad, claro, pero es momentáneo. Es que la emoción da muchísima energía y te acaba nublando todo lo demás, pensamientos, todo se tiñe de ese negro que es la emoción de rabia y todo lo filtras a través de eso. Así que, claro, perderás la empatía, evidentemente. Y no es nada problemático. Más bien tendrías que hablar de cómo gestionar, Lolita, esa emoción de rabia para que no se adueñe de ti con demasiada frecuencia. Y sobre todo que no se convierta en un estado de ánimo. Que la rabia dure lo que tiene que durar, que son minutos, como mucho, y luego se reduzca y digas, vale, 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 ya está, he pasado esto, ahora voy a pensar qué es lo que ha pasado y que la persona sigue siendo la misma de antes, etcétera, con tal de que no se cronifique este problema. A ver, llevo toda la vida cansada de respirar, no consigo explicarlo de otro modo, solo sé que desde que... Elena, a ver, que desde que soy niña siento el deseo de desconectar definitivamente. Claro, son síntomas depresivos, entiendo, Elena. Claro, esto es un complejo, con más cosas, ¿no? Pero tener muchos años con esa sensación de querer acabar ya, claro, es algo que podrías haber mirado antes porque tenía solución. Son pensamientos, cuando se habla de pensamientos, uno puede pensar que tiene pensamientos
automáticos y pensamientos que se quieren, ¿no? Voluntarios. Porque si te digo piensa en el color rojo, tiñe tu mente de color rojo, lo puedes hacer, solo tienes que pensarlo. Pero luego hay otros pensamientos que no se quieren, son los pensamientos automáticos, son los que están asociados a la ansiedad, pensamientos catastróficos, etcétera, o pensamientos depresivos de que no vales, etcétera. Todo eso no se quiere. Pero lo que sí se puede es aprender estructuras de pensamiento, de diálogos internos que vayan contradiciendo todo eso y de alguna manera compensando toda la carga negativa de los pensamientos automáticos. De tal manera que llega un momento en que los pensamientos automáticos están ahí, pero ya no les prestas atención, ya no les das importancia, no te identificas con ellos, no te adhieres tu personalidad a ellos, porque no son reflejo de tu personalidad, solo son pensamientos. Hay que imaginarse los pensamientos casi como si fuera una autovía llena de coches. La autovía está llena de coches, tú no los puedes parar. Están ahí, pero no hay que darles importancia. Uno puede tener pensamientos súper negativos y dañinos, pero si no le das importancia da igual. O también está muy bien la metáfora de las nubes. Pensar en que tus pensamientos son eso, son nubes en el cielo que si las dejas pasar se van yendo, se van moviendo lentamente, desaparecen y ya está. Pero si de pronto le pones el foco a uno, de tipo, yo quiero quitarme de en medio, no valgo nada, esto, y si empiezas a prestarle tanta atención a ese, la nube se queda ahí fija, se queda clavada. Pero el pensamiento solo era un pensamiento. Los pensamientos no son hechos, son solo pensamientos. En la medida en la que le demos la importancia que no tienen, empezarán a generarnos, a través de los síntomas físicos, una emoción. Y entonces se quedará fijado ahí. Si aprendemos a generar ese diálogo interno, a quitarle esa importancia, a desprender nuestra atención de ellos, pues sencillamente la nube se acaba marchando y no tiene mayor relevancia. Muy interesante su contenido, gracias. Ah, vale, esta es la profesora de pedagogía terapéutica, Patri. Cuéntanos algo, Patri, de eso. Vale, es que probablemente se haya subido un poco los comentarios. A ver. Yo soy psicólogo, Ada, no psiquiatra. Sabes que los psiquiatras son los que trabajan desde el punto de vista biologicista y trabajan la mayoría de las veces mediante fármacos. Los psicólogos no prescribimos fármacos, aunque hemos hablado aquí de fármacos porque también estudiamos ese tema, en cuanto a que los pacientes también toman fármacos porque trabajan en conjunto con el psicólogo. Pero nosotros no prescribimos, sino modificamos las dosis, ni eso se encarga todo el psiquiatra, ¿vale? A ver, un examen médico somático involuntario y un trastorno de somatizaciones es lo mismo. A ver. Un examen médico somático involuntario. ¿Cómo es un examen involuntario? Un examen médico somático involuntario. ¿Cómo se puede hacer un examen médico involuntario? Un trastorno de somatizaciones es aquello que antiguamente llamábamos histeria. No sé si os sonará de las películas, que es como sin que el cerebro tenga realmente un daño físico, como pues sabéis que los daños en el cerebro producen trastornos físicos, a veces incluso psicológicos, ¿no? A veces sucede, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, hay un problema en el cerebro que produce descargas eléctricas muy fuertes, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay un trastorno de somatización que se llama el trastorno conversivo. El trastorno conversivo es exactamente lo mismo que la epilepsia, pero sin ningún daño en el cerebro. Es decir, no viene de ninguna parte, es todo puramente psicológico. Curioso, ¿verdad? Pues eso es lo que antes también llamábamos histeria. La histeria con Freud en el siglo XIX era pues aquella persona, por ejemplo, que bueno, pues podía manifestarse de muchas formas. Por ejemplo, parálisis en el cuerpo sin que hubieran daño en las piernas, por ejemplo, de pronto la persona no podía andar. Y no fingía, ¿eh? Porque eso es otra cosa, ¿eh? Antes hemos hablado del fingimiento, pero no es fingir, es un trastorno psicológico, ¿vale? Pero quiero saber qué es el examen médico somático involuntario. Es normal sentir que un estado de ánimo... Esto es lo mismo, ¿vale? Perdona, seguramente se me superponen unos comentarios con otros. Tengo ansiedad, pero me viene de hace tiempo y últimamente ha cambiado de tono. Anda, Juan Fernández, ha cambiado la ansiedad porque lo ves de otra forma. Juan, ¿has empezado a verlo de otra forma? Mira, por ejemplo, me cuesta muchísimo memorizar. Tienes que utilizar bola 11. Tienes que utilizar reglas mnemotécnicas, reglas, estrategias, atajos,
para conseguir memorizar. Si, por ejemplo, mira, una cosa muy simple, bola 11, si quieres memorizar la lista de la compra, y te sugiero que lo hagas a partir de ahora, que no te lo apuntes para, bueno, para ejercitarlo, ¿no? Imagínate que quieres comprar, mira, pues un cartón de leche, lechuga, pues vas imaginando mentalmente cómo entras en el supermercado y hay un paquete de leche gigante en la puerta que para entrar además tienes como que empujar un trozo de cartón para entrar y cuando entras resulta que hay lechugas por el suelo tiradas, que las pisas y hacen, ¿sabes? Vas de esa manera visualmente enlazando una cosa con otra, de tal manera que luego solo tienes que recordar ese proceso mental estrambótico de alguna forma, es curioso visualmente y te vas acordando, ¿vale? Y luego después de la lechuga resulta que, no sé, tienes que comprar detergente, pues te imaginas allí, no sé, una piscina de detergente donde hay gente lavando la ropa allí, no sé, cosas así, ¿no? Cosas visualmente impactantes que te permitan ir encadenando un artículo con otro. Son reglas mnemotécnicas que ayudan a memorizar, que luego pues habrá que utilizarlo para el contexto concreto, aquello que quieras memorizar. A ver, mi madre falleció en febrero y aún no la he llorado como quisiera. ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia, Gema, de cada uno es diferente. Tú puedes haber esperado, haber supuesto que ibas a llorar muchísimo y ahora no está sucediendo. Tú tienes que atender a tu cuerpo también. Si tu cuerpo no necesita llorar, ¿por qué va a ser eso malo? Otra cosa es que no estés llorando porque estés reprimiendo la emoción de tristeza. Eso sí sería un problema. Que tú tengas la sensación de llanto por dentro, que quieras llorar, pero de repente digas, no, 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 no voy a llorar, no voy a llorar, y te contengas. Eso sí sería algo negativo. Pero si tu experiencia es esa, que no necesitas llorar o que, claro, porque es lo que quieres solo, pero tu cuerpo no te lo pide. Claro, no hay que encontrar problemas donde no los hay. ¿Me entiendes lo que digo, Gemma? Pero la represión emocional sí es un problema, ¿vale? Padezco trastorno de ansiedad, me daba visión borrosa, aturdimiento, atontamiento. Mejoré muchísimo con sertralina. Sí, hemos hablado de los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, la paroxetina, fluoxetina. Están a veces recomendados para la ansiedad, aunque lo mejor siempre va a ser, desde luego, la terapia psicológica porque te enseña herramientas para que no vuelva a pasar. Y imagino que con la sertralina mejoraste y ya no tomas porque no lo necesitas, ¿verdad? Un psicólogo en TikTok, sí, Manu. Aquí estoy, sí, sí. Qué cansancio tanto coach. Pues sí, no, pero no soy coach, eh. Cuidado con los coach, porque de hecho he hablado alguna vez de los coach en algún programa de la televisión. Los coach muchas veces sacan cursos de 3 meses, de 4 meses, y empiezan a hablar de cosas que en realidad no comprenden. La psicología es una ciencia compleja que desde luego no tiene nada que ver con un curso, ¿eh? La psicología hablamos de años de estudio, de una carrera universitaria y de másters oficiales que te llevan a la comprensión verdadera del ser humano, con todos sus procesos psicológicos complejos que no conoce un coach. Cuidado con los coaches en ese sentido. Cuando un coach te da un consejo y te dice deberías hacer esto, deberías de hacer lo otro, y no comprende esos procesos psicológicos o no comprende la conducta en su complejidad, de esos antecedentes de la conducta, los consecuentes, de cómo está funcionando el foco de atención que te lleva solo a captar unas cosas y otras no, la memoria con todas sus partes que no recordamos los hechos de forma fehaciente como pensamos, no razonamos de forma racional como pensamos, no es así. Tenemos un montón de sesgos, de heurísticos que nos hacen tener muchos errores en la lógica. Eso un coach no lo puede comprender porque no ha estudiado en profundidad la psicología humana. Así que mucho cuidado con los coaches cuando te dan consejos. Por otra parte, lo estaba diciendo hoy cuando venía de la radio, los psicólogos no dan consejos, no te dicen lo que tienes que hacer, cosa que sí he visto en algunos coaches. El psicólogo, en todo caso, lo primero que hace es definir cuál es tu problema, porque muchos pacientes llegan a consulta y te dicen, es que no sé lo que me pasa. Bien, pues vamos a definir qué es lo que te pasa, porque una vez definido lo que te pasa ya puedes empezar a buscar una solución a ese problema. Pero más aparte de la solución a ese problema, te ayuda a tomar la decisión que necesitas tomar, que por una sucesión de cuestiones no has tomado, por miedo, porque no has sido asertivo, no has aprendido cosas relacionadas con la asertividad y has ido evitando situaciones por no causar malestar a otros, etcétera, pues de esa forma uno llega a tomar su propia decisión sin que el psicólogo le llegue nunca a decir lo que tiene que hacer. ¿Entiendes, Manu? A ver. Llevo toda la vida, Elena. Es que es a veces duro de concebir cómo tanto malestar, ¿verdad? Toda una vida.
Y yo he tenido pacientes con más de 65 años, ya jubilados, que llevan con ansiedad toda la vida. Toda la vida. Con 19 años empezaron los síntomas y no han encontrado cómo solucionarlo. Probablemente porque, bueno, en casos concretos en los que sencillamente llegaron a desarrollar la creencia de que la ansiedad no tiene cura. La ansiedad sí tiene cura. Es decir, tiene cura el trastorno de ansiedad. La ansiedad como una emoción completamente normal, sin problemas. Mi hijo le cuesta mucho concentrarse, está en cuarto de medicina. Pues fíjate que, Ana, en medicina hay muchísimo que memorizar, ¿eh? Y en medicina sí se utilizan mucho reglas mnemotécnicas. El método LOCI, hay muchas formas de memorizar mucho contenido, porque los médicos desde luego tienen muchísimo que memorizar. ¿Y cómo lo hace Ana? Porque claro, si está en cuarto de medicina, ha probado, ¿no? Ha llegado hasta allí. ¿Cómo lo ha conseguido con problemas de concentración? Curioso, ¿no? ¿Cómo ha resuelto un problema grave? Tengo un problema con mi nuera, no hace nada en casa. Cuando le hago una queja, necesito un consejo. No hace nada en casa. Claro, salud de Ríos. Para solucionar el problema que sea. No sé si os recomiendo que veáis un vídeo que hice no hace mucho sobre la solución de problemas. Cuando uno tiene el problema que sea, hay una serie de pasos que debería de hacer para solucionarlo, ¿vale? Para cualquier problema, ¿vale? Desde ya. Para todos los que estáis aquí, que tengáis el problema que tengáis. Son 5 pasos. Primer paso, orientación hacia el problema. Tú tienes un problema, ¿vale? Pero en vez de problema le vamos a por lo menos empezar a llamar reto. Tengo un reto y yo quiero solucionarlo con cierta actitud de mejora hacia mí mismo. Digo, yo quiero solucionar esto y con mi capacidad voy a poder solucionar este problema. Primero, actitud, reto en vez de problema. Segundo, vamos a definir cuál es el problema. En este caso, dices que tu nuera no hace nada, pero no hacer nada es demasiado difuso. Necesitas definir claramente qué es lo que quieres que ella haga. De tal manera que tú ya no te sentirías tan mal. Por ejemplo, tú consideras que debería pasar la aspiradora por la mañana, fregar los platos por la tarde y hacer la cama o lo que sea, da igual. Lo que sea, definiendo el problema exactamente qué es lo que tú quisieras que pasara, por lo menos ya tendrías una solución al problema, tendrías un objetivo al que llegar. Y luego el tercer paso y el más importante, ya empezamos a generar propuestas de cambio. ¿Qué puedes hacer en cada una de las partes, en diferentes estrategias para llegar a lo mismo? ¿Qué puedes hacer para solucionar eso? Se lo puedes decir a buenas, puedes, no sé, de alguna forma premiarle si consigues eso, puedes negociar con ella, o es que tienes miedo a decírselo. Si el problema es que tienes miedo a decírselo, gestionar tu miedo primero con tal de al final decírselo. Es decir, diferentes alternativas, ¿vale? Que no se trata de que te las diga a nadie, sino que te las tienes que reflexionar. Y luego en el cuarto paso implementas la primera. ¿Funciona? No, no ha funcionado. Implemento la segunda. No ha funcionado la tercera. Eso es una forma científica de actuar. Así funcionan los científicos para resolver los problemas de la ciencia. Y llegan a soluciones muy prácticas, ¿vale? Porque es una forma sistemática de actuar con el mundo. ¿Ok? Eso es lo que te sugiero. Bueno, aquí tenemos un comentario un poco más ofensivo, no importa, lo entiendo, Manu. No te preocupes, ¿eh? Yo siempre lo entiendo porque al final siempre pasa, ¿no? Que cada uno pues tiene sus expectativas de cómo deben comportarse los demás o qué debe hacer uno, y cuando eso se rompe pues genera malestar y genera cierta rabia, y es manifestación de esto que estamos viendo, y no pasa nada porque lo entiendo perfectamente, de verdad. A ver, necesito un consejo para sobrellevar la convivencia, vale, que es este caso. Te recomiendo eso, Salud Ríos, solución de problemas. Son 5 pasos, ¿vale? Practícalo. A ver qué conseguimos con eso, ¿vale? Cierto, solo te alteras más de la cuenta por nada. ¿Cómo superar la autoestima baja siendo tan guapo como era en exámenes como convulsivamente? A ver, ¿cómo? ¿Cómo superar la autoestima baja siendo tan guapo? Cuando era en exámenes... Es que, a ver, que come convulsivamente, vale. Cuando está en exámenes come convulsivamente, vale. Y, claro, pero... te refieres claro, que hay una cierta como paradoja entre ser guapo y tener la autoestima baja, claro, pero para que veas que la autoestima está aquí, da igual el físico. La autoestima tiene que ver, sobre todo, con esa cantidad digamos, de halagos o críticas que has recibido en la infancia, que ha sido
ha sido constante, quizás si te han estado diciendo toda la vida que no vales, que pareces tonto cuando haces algo, eso va minando tu moral porque te acabas creyendo eso, porque de niño no tienes esa capacidad de confrontar la realidad mediante ese pensamiento de tipo, bueno, pues esa es tu opinión, ya, pero eso lo hace un adulto, un niño no. Y cuando ese niño se convierte en adulto, pues claro, si ya viene de ese tipo de patrones en los que la realidad es la que te dicen, pues bueno, pues es por eso por lo que tiene una autoestima tan baja. Y uno debe ser capaz de eso, de generar ese otro diálogo en el que consideras que los demás tienen su propia opinión, pero que no necesariamente es la verdadera. Tú puedes tener otra diferente y empezar a prestarle atención a esa y creértela, que tú eres válido, que tú eres guapo, que tú eres lo que sea, ¿vale? Y eso al final también tendrá una asociación con la realidad. También habrá gente que te lo haya dicho, es decir, también tienes que ir alimentando tanto de pensamientos como de la propia evidencia del entorno, ¿no? Que también la hay, seguramente. ¿Cuánta gente inocente, madre mía, y confían en gente así, así, mano? Tengo claro cuál es tu opinión. Yo no la comparto, pero lo entiendo. ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades sociales? David, mejorar las habilidades sociales son muchas, pero entiendo que de nuevo hay que diagnosticar, digamos, cuál es el problema. Por ejemplo, ¿te cuesta la conversación espontánea? ¿Te cuesta iniciar conversaciones? ¿Te da ansiedad? Porque muchas veces es falta de habilidades sociales o a veces es ansiedad social. ¿Te da miedo el que te juzguen, el que te consideren ineficaz o te da vergüenza, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Las habilidades sociales tienen también mucho que ver con la conducta no verbal. Quizá ese es tu problema. Quizá el problema es que el lenguaje no verbal es ineficaz, de nuevo pareces como raro a la hora de moverte y tú lo consideras así, pues te da cierta... eso, te da cierto miedo a interactuar con los demás. Mira, yo te recomiendo, habilidades sociales hay muchas, ¿vale? De tipo, pues, bueno, la asertividad, por ejemplo, sería una de esas formas, ¿no? De poder comunicar tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, lo que tú quieres de los demás, con tranquilidad, sin ansiedad. Yo te recomiendo que cojas una habilidad social, una, la que sea, y la trabajes independientemente de las demás. Que digas, bueno, esta semana voy a intentar, cuando quiera algo de los demás, decírselo a pesar de tener miedo, que es lo que llamamos exposición en la terapia, exposición a cualquier tipo de cosas que te dé ansiedad. Es que habilidades sociales son muchas, ¿eh? Hay, por ejemplo, mira, la asunción inversa, está la bola baja, hay un montón de técnicas concretas. Yo te recomiendo, hay una lista larga de habilidades sociales que al final tienen que ver con cómo nosotros convencemos a los demás de nuestra validez, ¿no? Te recomiendo bueno, te descargues cualquier tipo de lista de esas y vayas una a una mejorándola semana a semana, porque no se puede solucionar todo de golpe, sobre todo partes de la base de cuál es exactamente tu falta de habilidad, ¿vale? Porque solo tendrás falta en algunas cosas y en otras no. Así que eso también lo tienes que tener en cuenta. Lo primero siempre es la capacidad de analizarte a ti mismo, de identificar tu problema y de buscar soluciones prácticas, ¿vale? Me gustaría saber por qué estoy siempre de mal humor. Iván, ¿por qué estás siempre de mal humor? Pues digamos que de alguna forma eh, cuando uno se enfada, lo que suele pasar cuando uno se enfada es que percibe de su situación, no de la situación como es en sí misma, sino que percibe que está sufriendo una injusticia de esta situación, que alguien no está comportándose como tú esperas de ellos, que alguien te está faltando a algo que esperabas de alguna forma. Y eso va generando una estructura final en tu vida que todo el rato va rompiendo tus expectativas. Por lo tanto, claro, uno de los motivos de tu mal humor es tener expectativas rígidas de cómo deben comportarse los demás. Con lo cual no se trata que los demás dejen de portarse como se portan, sino de que seas más flexible a la hora de valorar cómo los demás tienen que actuar. Que los demás no han elegido ser como son. Que los demás tienen derecho a ser como son porque tú también eres como eres y no has elegido ser como eres. Eso es una forma de pensar diferente, más flexible a ese pensamiento de tipo, es que los demás o el otro debería de hacer lo que yo quiero que haga. Eso a veces ni siquiera se piensa, está como latente en la mente. Buenos días. A ver, he luchado con mis pensamientos desde pequeño y hoy en día
Me están ganando, Juan, sí. Hay estrategias, ¿no? Y al final lo que también se aprende en consulta son esa forma sistemática y estructurada de manejar los pensamientos. Claro, eso es a nivel terapéutico, ¿no? Uno hace lo que puede, a su manera, pero bueno, si llega un momento que no puede, pues tiene que buscar ayuda. Ese es el tema, Juan. Pero sí, a veces, pues mira, pues uno tiene una capacidad innata, o a veces el problema no es grave y lo gestiona. Pero hay otros momentos en los que no, necesita ayuda. Aquí Judith Nieto nos dice, en respecto a la falta de atención, hemos sugerido aquí que partas de la base que partas de tener un déficit, un diagnóstico de TDAH o que sencillamente tengas una falta de atención no clínica o no diagnosticada. Bueno, al final lo que debes hacer sobre todo es hacer de forma sistemática ejercicios de atención, porque la atención mejora a pesar de que tengas un déficit de atención. Con lo cual yo te recomiendo que juegues, que hagas juegos de atención, ¿vale? Aquí se han omitido algunos comentarios que seguramente se pasan de la raya. A ver, tengo TOC leve y me cuesta mucho romper rutinas. Claro, cuando tienes un TOC, al final una cosa te lleva a la otra. La obsesión, el pensamiento intrusivo o el impulso te lleva a otra parte del TOC, que es la compulsión, la conducta. Claro, el problema es que está asociado, está conectado por una angustia. Por eso te cuesta romper rutinas, porque si no lo haces te da angustia. Así que, claro, el problema es cómo gestionas esa angustia o ansiedad, que es sinónimo. Si tú gestionas la ansiedad, no tendrías la necesidad de volcarte hacia la compulsión. Normalmente lo que uno llega a hacer para romper esta relación es directamente exponerse al no hacer esa conducta para que vea tu mente que no pasa nada, que está a veces tu mente demasiado centrada en cuál es la consecuencia de no hacerlo, de tipo, pues eso, lavarse las manos con demasiada compulsión, ¿no? Porque por si acaso te infectas de lo que sea, ¿vale? A ver, pregunta, ¿el médico de cabecera puede recetar fármacos psiquiátricos? Sí. Lo hacen con demasiada frecuencia porque entiendo que la carga en el sistema sanitario es tan grande que, bueno, pues de pronto, con tal de solucionar un problema rápido, es, bueno, pues tienes síntomas de depresión, un antidepresivo y, bueno, hemos quitado el problema. Mientras que el psiquiátrico, pues es un especialista, el psiquiatra es un especialista, no hay tantos como médicos de la seguridad social, bueno, el de cabecera me refiero. Y bueno, pues te solucionan un problema rápido. Pero no es lo más recomendable, porque tiene que hacerte el psiquiatra también un seguimiento de los efectos secundarios para que no vayan nada más o se convierta en lo mínimo, ¿no? Que se acabe adaptando el efecto secundario a lo mínimo siempre, es lo que debería ser, ¿vale? Pero a veces pues no pasa y no me parece bien. Gracias, intento seguir el tratamiento y la lucha. Pero es agotador, Elena, lo entiendo. No, gracias a ti por estar aquí. A ver. Mira, por ejemplo, eh, fijaos también, por ejemplo, nos dice Manu, que está aquí insistiendo en hacer alusión a mi poca capacidad quizá de entendimiento o poco conocimiento. Fijaos también cómo él, dentro de sus creencias, porque aquí cada uno tiene sus creencias, ¿eh? Solo que las creencias de cada uno nos llevan luego a una conducta. Fíjate, yo estoy viendo aquí el enfado de Manu, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo en esta conducta manifiesta. Su conducta es escribir, ¿vale? Y entonces va haciendo alusión a cosas porque dentro de esa creencia le lleva a una determinada activación fisiológica, que es la rabia que vemos y manifestada en una conducta. Su creencia, fijaos, es, no tienes ni idea, porque él tiene un tío neurólogo. Claro, pero el tío neurólogo no ha transmitido de forma genética sus conocimientos a su sobrino, porque un neurólogo ha estudiado una carrera después de muchísimos años de sacrificio y de estudio que no se traslada de forma aérea a su sobrino. Él no sabe más porque tenga un tío neurólogo. Habrá compartido algunos comentarios, pero, por ejemplo, que tenga un tío neurólogo no desacredita los conocimientos de, por ejemplo, la psicología o lo que sea, o la pediatría o cualquier otro tipo de ciencia, ¿no? Pero yo quiero hacer alusión sobre todo que las creencias influyen de manera determinante en la conducta. Y si alguien lo pasa mal por su creencia, claro, cambiar, por tanto, las creencias para cambiar la conducta es una de las vías de solución. Por eso lo quería comentar. Claro, tampoco quiero. Ah, Iván, estoy en ello, perdóname. Estoy intentando leerlo todo, es que tengo muchos comentarios.
Y gracias, están hay algunos defendiéndome con este comentario. Y yo, de verdad que no pasa nada, ¿eh? Yo lo entiendo, ¿eh? Yuhandi está ahí, ahí como puede. También Iván me ha defendido ahí en sus comentarios. Entiendo lo que pasa, pero no os preocupéis porque Manu no es mala persona por eso. Es que no pasa nada. Es que es una emoción que es comprensible. Tiene sus propias creencias. Yo también he pensado cosas malas de otros profesionales. También lo he trabajado. Bueno, cada uno tiene sus creencias. Solo que, claro, si esa forma de pensar te lleva a estar irritable todo el día y te lleva a pasarlo mal, pues al final es algo que, algo que te causa más bien malestar. Voy a intentarlo, Iván. Voy a intentar leer. Voy a intentar, como siempre, leerlos todos. Es que ten en cuenta que tengo más de 100 comentarios sin leer todavía y son y 35. Acabamos a menos cuarto, ¿vale? A ver. Gracias a todos los que intentáis aportar algo a esta crisis de, de empatía. No pasa nada, ¿eh? De verdad. A ver. Con relación al llevar el luto, existen varias terapias. Lo digo porque mi padre falleció en enero, sí. Sí, hay que, desde luego, es un tema totalmente natural, no es ni siquiera patológico, ¿vale? Si alguien fallece, hasta hace poco en el DSM, en el manual, en el 4, ¿vale? Había un manual que ya está, han cambiado por el 5, de hecho ya ha venido una revisión, en el 4 todavía se consideraba el criterio temporal para la depresión del luto de los 6 meses. Si estabas dentro de los 6 meses con esos síntomas, se consideraba normal. A partir de 6 meses, no. No tiene ningún sentido que haya un criterio porque habrán personas que necesiten 6 meses y otras que necesiten un año. Y hasta cierto punto es normal el luto. No hay que considerarlo patológico ni empezar a tomar fármacos, ni, bueno, en principio, si es sencillamente que necesitas ese tiempo para asumir una pérdida importante, no habría que buscar más problemas. Pero a veces es cierto que se excede y va mucho más allá de la tristeza que produce la pérdida. Y por tanto hay gente que ayuda a eso, especialistas en el luto, como nos dice Johan Diz. A ver, por ejemplo, Ariel, mira, algo muy concreto. Si quiero cambiar una creencia, ¿por dónde empiezo? ¿Qué diálogo interno debo tener? Mira, muy interesante, Ariel. Desde luego, para empezar, tienes que querer, ¿vale? Eso desde luego. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere, se trata al final de, en eso que hablábamos antes, que tiene que ver también con esto, de generar alternativas de pensamiento, se trata de que si a ti algo en tu mente te dice, eh, no sé, este tío es tonto porque mira lo que me está diciendo, por ejemplo, ¿no? Es digamos, un diálogo automático que te viene por la rabia que te surge, ¿no? No sé si, Manuel, no estoy hablando de ti, perdona. No lo digo en general. De hecho, ayer tuve un paciente que me hablaba de esto. Si a ti te viene un pensamiento automático de ese estilo, si uno lo quiere cambiar con tal de no estar enfadado, porque tú tienes en tu objetivo, Ariel, el no enfadarte, por ejemplo, ¿no? Dices, yo no quiero enfadarme. Cuando tú sientes la rabia porque dices, vaya, este tío lo que me está diciendo que este tío quién se ha pensado que es, o lo que sea, tienes ese diálogo interno automático, generar una alternativa supone que tú generes un pensamiento alternativo contracorriente y con esfuerzo, ¿vale? De tipo, bueno, la persona está, oye, que también tendrá sus problemas. Da igual la verdad absoluta, porque tú no la sabes. Pero poder desplazar tu atención de ese pensamiento automático al otro, al nuevo que tú generas con voluntad, de tipo, bueno, pues esta persona a lo mejor tenía un problema hoy. Es que esta persona está irritable por un montón de cosas quizá y yo no las conozco. Tengo que tener también la capacidad de entender a los demás. Me está diciendo todo esto por alguna razón que yo no conozco. Eso genera una cierta calma, genera una activación fisiológica diferente a la otra de tipo la sensación de injusticia de que alguien te está atacando y no debería, ¿vale? Esa rigidez te lleva a sufrir una reacción fisiológica, el enfado, por ejemplo, o el miedo en otro caso. Así que va a ser el generar el nuevo pensamiento y empezar a prestar atención. Ese es el cambio, ¿vale? Y esto hay que trabajarlo y con cuanto más se trabaje, más capacidad se tiene, ¿vale? Porque es al final un entrenamiento en atención de nuevo, ¿vale? Mira, Tere nos dice, este live es de lo poco bueno que hay por TikTok. Muchas gracias, Tere. De verdad que estoy intentando leerlo todo, pero es imposible siempre. Siempre se quedan muchos comentarios. A ver, nos lees por aquí, David. Iván, dime que me he perdido, porque no lo sé. Es que hay un montón de comentarios, me sabe fatal. De todas maneras, en otras ocasiones, seguid mandándome por el live, porque si lo repetís hasta que os conteste, porque se van a quedar siempre cosas, ¿vale?
Tened en cuenta que ahora mismo vemos 104 personas, han llegado a ver 200, y esto pasa, se van a quedar siempre cosas. Y al principio, cuando yo empecé a hacer lives, yo tenía aquí tres personas en el live, con lo cual era yo quien tenía que traerme preguntas que me hacían en privado con tal de rellenar, claro. Entonces, esto es un poco ahora lo contrario. Ahora hay muchos mensajes que se quedan sin contestar. Había más de 100 mensajes ahí. Así que esto va a seguir pasando, lo siento muchísimo. Si tenéis alguna cosa que queráis tratar, seguid, por favor, escribiéndolo en los siguientes lives o por privado, lo que necesitéis, ¿vale? Que por cierto, también paso consulta online, por si alguien necesita un poco más de atención y necesita una terapia a largo plazo. Y aparte, también abrí, por cierto, ese espacio en TikTok, que tengo el espacio de suscripción, para la gente que, bueno, porque por motivos económicos no puede acabar de pagar una consulta, que es un dinero, pues ese espacio son 3,49 € al mes, con tal de que ahí podáis explicar un poco el tema, que yo os mande vídeos concretos, que pueda hacer un seguimiento con vosotros y que sobre todo se genere una especie de dinámica de grupo en la que podáis apoyaros también unos a otros. Es un poco la intención, ¿vale? Cuando lleguemos a 10, ahora somos 3, empezaremos también a hacer algún live solo para suscriptores, etcétera. Está todo ahí, ¿vale? Por si a alguno le interesa, ¿vale? A ver. Estar apagado puede ser un duelo, aún un duelo, después de 3 años. Mira, Rubí, siento todos los comentarios que he dejado arriba, es que no va a dar tiempo. Pero seguid por favor escribiéndome porque los contestaré. A ver, ten en cuenta, Rubí, 26, que después de 3 años ya el motivo principal del malestar, de la tristeza, ya ha desaparecido. Pero en el caso de la depresión, por ejemplo, ¿vale? Porque el duelo muchas veces se acaba asociando o acaba derivando en una depresión, ya llega un momento en que ya no tiene nada que ver con esos primeros pensamientos. Ten en cuenta, sientes tristeza por la pérdida. Algo coherente. Pero la tristeza que se retroalimenta después ya no tiene nada que ver con la pérdida. Ya no es pensamientos de tipo cuánto echo de menos a la persona. Son pensamientos mucho más personales. De lo poco que valgo yo. Lo mierda que es el mundo. Lo negro que es el futuro. Todo eso ya no tiene nada que ver, pero está retroalimentando la primera tristeza, la primigenia, que fue a causa de un estímulo muy concreto como es la muerte de una persona. Con lo cual al final se ha derivado algo totalmente, con total sentido, que es el duelo, se ha derivado algo que ya no tenía sentido como tal, que es algo ya pues más patológico. Con lo cual, eso tienes que tenerlo en cuenta también. ¿Cuáles son ahora mismo los síntomas a nivel de pensamientos rumiativos, de eso que se repite y se repite? ¿Qué es lo que ahora te hace estar triste? ¿Son pensamientos de cuánto echo de menos? ¿O aparte de eso hay otras cosas, otras creencias sobre el mundo que te retroalimentan y te hace sentir más triste? Porque el duelo natural, el normal, sientes tristeza un tiempo por la persona y luego se apaga. Luego vuelves a la vida. Luego vuelves a estar con el estado de ánimo eutímico, el natural, el que estás bien. Pero si se ha producido todo eso... Ay, Eugenia, gracias. Si se ha producido toda esa cadena de pensamientos que te van tirando digamos, el estado de ánimo hacia abajo, en eso que llamamos espiral patológica, pues se convierte en un círculo vicioso, ¿vale? Ese es el problema, sobre todo. A ver, eso me está pasando a mí ahora. Se me ha grabado con el fallecimiento de mi cuñado en marzo. Eso es, claro. Hay un fallecimiento, lo pasas muy mal, pero luego hay otros síntomas que fortalecen ese malestar y te tiran hacia abajo. Por ejemplo, el dejar de hacer cosas que antes hacías y te gustaba. Dices, me siento muy mal, estoy muy triste y dejo de, pues no sé, hacer deporte, quedar con los amigos y va de nuevo tirando hacia abajo ese estado de ánimo. ¿Vale? Gracias, Yuhandith. Siempre lo he dicho, eres un excelente profesional, gracias por ayudarnos por este medio. Muchas gracias. Yo tuve una desgracia hace 3 años con mi difunto marido y tengo miedo a estar con otra persona. Sí. Ay. A ver. Claro, fíjate que en este caso me parece que ocurre con frecuencia, ¿eh? Y al final yo creo, Carol, que deberías definir exactamente cuál es el motivo por el que no podrías estar con otra persona, porque entiendo que es saludable, bueno, que te relaciones, no necesariamente que estés con otra persona, ni que te hagas pareja o te vuelvas a casar, pero bueno, que te relaciones si es algo saludable. Claro, si te tiras a la piscina, si por ejemplo quedas con alguna persona,
Y bueno, en el caso de quedar, porque hablas de miedo, ¿no? A quedar con otra persona, yo te sugiero que a pesar del miedo lo hagas y atendiendo luego a cuál es esa manifestación de que te genera el problema, bueno, que digas, bueno, me dio un ataque de pánico cuando estaba con él porque empecé a pensar en mi marido. Bien, pues ese es tu problema y entonces tendrás que trabajar ese miedo concreto. O a lo mejor el problema es otro. O a lo mejor el problema es que, no sé, estando allí te sientes culpable. Por ejemplo, pues la culpabilidad será el problema y por tanto otra solución diferente. Pero en cualquier caso yo te sugiero que te muevas, Carol. Que a pesar de tener miedo, que esa por cierto es la definición de la valentía, que a pesar de tener miedo, que hagas aquello que te da miedo, ¿vale? Que seas valiente, Carol. Que el miedo no te inmovilice, porque movernos al final podemos movernos. Lo que no podemos es controlar una emoción. No controlarla, sino no sentir tristeza, no sentir miedo. No, eso no se puede quitar. Lo que sí se puede controlar son los pensamientos y la conducta. Puedes moverte, puedes decir, voy a quedar con esta persona y a ver qué pasa. Eso sí lo puedes hacer y te lo aconsejo, ¿vale? Bueno, vamos a ir cortando. Claro, me relaciono, pero mi cuerpo dice que no. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Lo siento para los comentarios que se han quedado sin responder. Mañana a las 10 en punto estoy otra vez aquí. Mañana es miércoles. Estoy a las 10 aquí y a las 8 de la tarde también. 2 directos mañana, ¿eh? Muchas gracias, Elena. Y todos los días, en principio, a las 10 de la mañana, excepto hoy, que vengo de la radio en directo y conforme acabo el directo me vengo para acá. ¿Vale? Así que nada, un placer como siempre. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí. Y de verdad que yo estoy súper, súper a gusto con vosotros. Por eso lo hago, ¿eh? Así que nada, un placer. A ver, que lea los últimos mensajes. Ais, Carmen. A la próxima, ¿vale? Mañana nos vemos por aquí. A las 10 en punto. Un placer a todos, chicos. Adiós, adiós, chicos y chicas. Adiós, adiós, adiós.